Y muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre por qué Thunderbolts será una de las mejores películas de Marvel. Estamos a casi un mes del estreno de Thunderbolts y que conforme ha pasado el tiempo no solo ha revalorizado ese interés que siempre le tuve desde que se anunció en 2022, sino que también han revelado y mostrado varias cosas que sin duda han emocionado al fandom. Desde la aparición de Sentry, la misma Torre de los Vengadores e incluso cosas externas a esta como la posible aparición de Red Hulk. O sea, la emoción y el interés por la película está ahí presente, gente. Pero fuera de todo esto, la película pinta a ser diferente al promedio de películas de Marvel, no solo por los avances que se nos han revelado hasta ahora, sino también por información resaltante sobre quiénes están detrás de esta película, lo que me ha hecho pensar que esta película va a ser muy pero muy buena, o al menos diferente a lo que ya nos tiene acostumbrado Marvel. Es por eso que en este video no solo me voy a centrar en información en general sobre la película, sino también en otros aspectos o características que le competen a esta misma, para responder a la duda de si Thunderbolts será una de las mejores películas de Marvel. Para empezar, una de las razones por las que yo considero que Thunderbolts va a ser una de las mejores películas de Marvel es por la producción que hay detrás de la película. Y miren, yo sé que para muchos que solo vemos películas por mero entretenimiento, no tomamos muy en cuenta el tema de la producción. Pero para aquellos que están relacionados o les gusta un poco más el mundo del cine, se darán cuenta que la producción es un factor muy importante y bastante bonito de lo que hay detrás de una película. Atendiendo a todo eso, empecemos hablando de quién es el director de esta película, quién es Jake Schreier, que entre los proyectos más resaltables que ha dirigido, Ciudades de Papel, Un amigo para Frank, y con este último les digo que nos trae una película innovadora, con lo futurista, la ciencia ficción, la comedia, el drama y con un toque de thriller. Pero de lo que más resalta este director es que él participó dirigiendo algunos capítulos de la serie Beef, que sin duda es una de las mejores miniseries que han salido en los últimos años. Y dato para no menor, esta miniserie se ganó 3 Globos de Oro y 5 Emmys, y en los premios en los que se lo acredita bastante es en los de Mejor Miniserie y Mejor Dirección. Y si bien el que recibió el premio fue Lee Sung-jin, no se le quita el mérito por haber dirigido gran parte de los capítulos de esta miniserie. Y yo sé que guiarse por la cantidad de premios que pueda tener algo al día de hoy no te garantiza que realmente sea un buen producto. Un claro ejemplo de eso es Emilia Pérez, pero en este caso yo les firmo y les aseguro, es una muy buena serie con una calidad tremenda. O ya, si eres algo exigente, por lo menos yo te aseguro que esta miniserie está por arriba del promedio. Y yo sé que Thunderbolts va a tener su toque de comedia y eso no es algo externo al director, puesto que en los proyectos en los que él ha trabajado le ha dado su toque de comedia, pero que cuando hay que hacer drama y lo hace este director. Aunque no olvidemos que hablamos de una película de Marvel que es parte de Disney, y la verdad la comedia que ha optado por tener Marvel en sus más recientes proyectos para ser family friendly es algo que me saca de onda en algunas películas o series y no creo ser el único, por lo que ahí no se sorprendan si Marvel o Disney meten mano en la película para poner un chiste tonto o comedia de ese estilo. Pero fuera de todo ese tema de la comedia, yo le doy mi voto de confianza al director, sobre todo porque hace mucho hincapié en la profundización de sus personajes, y aparte en una de sus más recientes entrevistas hablando sobre la película, él comentó que al igual que en Toy Story 3, los protagonistas se iban a enfrentar a la obsolencia, y esta analogía de Toy Story creo que está solo siendo vista desde un punto superficial, que no deja de ser interesante que se quieran tomar en serio esta película, al plantear que probablemente algunos protagonistas mueran. Pero lo que me parece muy interesante es el tema que va a tocar sobre la obsolencia, que queda muy bien para los Thunderbolts porque miren que la mayoría de sus integrantes son super soldados o espías, y la única que más o menos se diferencia del resto por su invisibilidad es Ghost. Pero al día de hoy que hay héroes con habilidades o poderes que están por arriba de ellos, así como amenazas, hace ver que ellos se van a cuestionar si son útiles en un mundo lleno de héroes y villanos que los sobrepasan en varios aspectos. Y en base a eso yo creo que va a haber un desarrollo profundo en sus personajes, con que si realmente pueden ser héroes, atendiendo a que la mayoría no lo fue exactamente, o cuál es su propósito al día de hoy, y qué es lo que define exactamente a un héroe. Más o menos ya entienden lo que parece ser que el director nos quiere contar. Por otro lado tenemos el tema del guión de Thunderbolts, que el principal guionista fue Lee Sung-jin, que curiosamente él fue el creador y guionista de la ya mencionada serie Beef, y en pocas palabras su guión es muy bueno, o sea, aborda temas bastante complejos, desde la precariedad laboral hasta las frustraciones de la vida moderna, reflejado en diálogos que yo diría que son muy inteligentes. De hecho es que en base al guión es que esta serie tiene ese toque de humor negro, así como ser una sátira a las profundidades de la naturaleza humana. Sin duda hay un nivel de escritura tremendo, lo que me da la confianza de que al menos Thunderbolts va a tener un guión bueno. Ahora es que la segunda guionista de esta película es Jonah Kahlo, que para aquellos que no la conozcan ya ha trabajado en algunos capítulos de la serie The Bear, y creo que esta no merece presentación alguna porque ya muchos conocen esta serie. Es otra de las mejores series de los últimos años, con decirte también que ha sido nominada y ha ganado varios premios, en los que obviamente ahí se vio también involucrado el tema del guión. Y si bien ella no fue guionista en todos los capítulos, eso no quita el hecho de que The Bear tiene un guión de calidad, y que ella haya participado en el guión de algunos capítulos pues le da mucho mérito. Aunque no les voy a mentir, hay una espinita que me molesta porque el tercer guionista va a ser Eric Pearson, quien trabajó en la película de Black Widow. Y a ver, en su momento Black Widow para mí fue bastante decepcionante, más que todo por, bueno, lenguaje, por la cagada que se mandaron con Taskmaster. Y con el pasar del tiempo, bueno, no es que sea una película horrible, y también participó en el guión de
Thor Ragnarok, que es muy entretenida y que te trae uno que otro momento bueno, pero si hablamos de que si es una película buena independientemente, yo creo que no va tanto por ese rumbo. Así que yo quiero pensar que su influencia en el guión fue más que todo en los personajes de Yelena y de Red Guardian, puesto que él trabajó con estos personajes previamente. Y por esto, y como ya vimos en los avances, es que estos personajes van a tener mayor desarrollo y profundidad a lo largo de la película, sino también en su relación de padre e hija, sin que sea algo muy fuera de personaje. Aunque con Red Guardian parece ser que solo van a mantener más su tono cómico, que también es característico del personaje, lo cual está bien, pero espero que no exageren de más. Después tenemos el tema del director de fotografía, quien es Andrew Dross Palermo, y que entre sus proyectos más destacados estarían The Green Knight y Ghost Story. Y el material visual que nos entrega es muy bueno, e interesante lo que hace a las películas más entretenidas. Y en Thunderbolts les juro que vamos a ver algo de eso, ya que en los avances se nota a leguas que la composición visual y el manejo de cámara son novedosos, lo que implica que la película tiende a ser más entretenida. Y aquí resalto el último avance que sacaron que decía Absolute Cinema, que aparte de que me encantó en muchos aspectos este avance, te darás cuenta que, en materia de fotografía, es muy diferente a lo que usualmente Marvel nos muestra, que te recuerda bastante al estilo que tiene la productora A24, que ya muchos debieron de haber oído ese comentario, pero no es para menos, porque aunque no lo crean, A24 tiene una cierta relación con esta película, porque muchos que han trabajado en esta película de Thunderbolts ya han trabajado previamente en algunos proyectos de A24. Y uno de los ejemplos más claros que te puedo dar es que el equipo de diseño de producción de Thunderbolts es el mismo que trabajó en la película de Hereditary, y yo estoy seguro que más de uno ya se da cuenta cuando una película tiene que ver o está hecha por A24, porque A24 siempre quiere ser propositiva o novedosa en materia de historia, narrativa y obviamente en lo visual. Y atendiendo a todo esto, pues el diseño de producción no es algo que me preocupe tanto de Thunderbolts, como que ya está cubierto. Y si no me creen, bueno, pueden verse, no sé, Midsommar, que curiosamente es protagonizada por Florence Pugh, quien en Thunderbolts es Yelena Belova, o la propia Hereditary, porque en serio, la manera en cómo creaban atmósferas tensas, inquietantes e incluso opresivas fue muy brutal, porque viejo, la escena de la mesa me dejó sin palabras, sinceramente. Y por último tenemos que hablar de la música y composición de la película, que fue dirigido por el grupo Son Lux, que de sus proyectos más resaltantes estarían la desaparición de Eleanor Rigby y la tan aclamada Todo en todas partes al mismo tiempo, ganadora de 7 premios Oscars, y por poco ganan el 8º a mejor banda sonora, pero la tuvieron muy peleada, pero con que hayan sido nominados eso ya es algo de resaltar, ¿no? Y no es para menos, de hecho esta tiene una muy buena banda sonora, sobre todo en la parte del clímax, donde el esposo de la protagonista de otro universo le dice, en otra vida, creo que muchos ya saben a qué me refiero, pero es una escena muy hermosa, y completa en muchos aspectos, y miren que hasta se me salió una lágrima con este clímax, pero yo creo que no habría sido lo mismo de no ser por la banda sonora. No digo que vayan a hacer algo exactamente igual en Thunderbolts, pero de que nos van a entregar buena música o banda sonora es lo más probable, porque ojo, no encontré mucha información sobre quién escogió la música para la edición de los trailers de los Thunderbolts, pero si son los mismos que están haciendo la composición para la película, ya está gente, tenemos buena música asegurada, porque desde que vi el primer tráiler y escuché Where is My Mind, me emocionó un montón y de inmediato me fui a ver el club de la pelea, la verdad. Y en el penúltimo tráiler sale la canción Nothing's Gonna Stop Us Now, gente, hermosa canción que descubrí, añadida de inmediato a mi lista de reproducción. De hecho fue por ese tráiler que yo quería hacer este video. Y ya en el último tráiler, el tema de fondo encaja muy bien con la edición de este mismo, y hace parecer que esto es más una producción de A24 que del propio Marvel. O sea, esto es tremendo, lo que hace fiarme de que va a haber buena música, o es lo que yo espero. Otro factor por el que yo creo que Thunderbolts va a ser una de las mejores películas de Marvel es por los personajes que va a haber en esta película, porque esta es la primera vez que estos personajes van a tener un rol más protagónico que en otras entregas anteriores del UCM o MCU, donde no solo vamos a conocer más a detalle el pasado y el presente de estos personajes, sino también profundizar en aquellos conflictos internos que los aquejan. Y en base a los eventos que se vayan dando en la película, va a haber un desarrollo constante en los personajes, o al menos en la mayoría, para darle un cierre a los conflictos internos que tienen. Y no niego que esto como que ya lo hemos visto en una que otra película de villanos intentando ser héroes, pero el factor diferencial es que la mayoría de estos personajes ya los conocemos, y vamos a ver una etapa un poco más oscura en la vida de estos personajes. Y me agrada que sigan desarrollando y construyendo estos personajes, o sea, prefiero mil veces esto a lo que le ha pasado a algunos personajes de este universo, que los presentan en un proyecto y después se olvidan de ellos hasta su aparición en... Por lo que me agrada que estos personajes vayan a tener continuidad, empezando por Yelena Belova, quien va a tener un rol un poco más protagónico que el resto junto a Bucky. Y según yo, Yelena Belova es de los pocos mejores personajes que se nos han presentado recientemente en este universo, que curiosamente es de las pocas cosas buenas que yo vi en Black Widow en su momento. Y en Thunderbolts, la trama que parece ser que tendrá el personaje vendrá relacionado directamente con el tema de a cuál es el sentido o propósito de su vida ahora. Porque gran parte de su vida era ser una viuda negra y luego de salir del control de Draco, se dedicó a liberar a las viudas y posteriormente estaba su venganza contra Hawkeye, y luego de eso solo ha vivido, entre comillas. O sea, su vida solo se ha centrado en trabajar sin tener un propósito claro en eso. E incluso no se considera una heroína o villana como tal, no porque no quiera, sino porque nunca se ha puesto a cuestionarse eso. Pero en Thunderbolts parece ser que, al no tener un camino claro en su vida, podría encontrarle sentido como tal al plantearse la idea de si puede ser una heroína, o si está destinada a otra cosa. Más que todo influenciado por su pasado como viuda. Y miren que no hemos visto mucho de cómo está lidiando con su pasado como viuda
usa en la actualidad. Aparte que uno de los focos centrales del personaje era el duelo por Natasha, pero no más que eso, al menos por lo que yo vi. Y esta es una de las cosas que va a ser muy interesante a la película, porque conoceremos y veremos más de Yelena en base a la búsqueda de un propósito, y se definirá si Yelena se irá por un rumbo más heroico o si será completamente un antihéroe. Porque miren que para mí al menos Yelena ha estado en ese limbo de ser por momentos una heroína y en otros un antihéroe. Pero nada, eso ya lo dilucidaremos en Thunderbolt. Y algo que debo de resaltar es Florence Pugh, la actriz que interpreta a este personaje. Vamos a ver mucho más de su potencial actoral del que hemos visto hasta ahora. Y además yo creo que todos sabemos de sobra que Florence Pugh es una increíble actriz. Porque un día te puede protagonizar Midsommar dejándote un terror psicológico e inquietante. Y al otro te puede estar protagonizando un drama romántico que te puede llevar hasta las lágrimas. Y en otro momento es Yelena Belova, así que yo dudo mucho que Florence Pugh nos decepcione en Thunderbolts. Luego tenemos a Bucky, que a ver, aquí creo que a todo mundo le cae bien Bucky, no solo porque hace años fue de los personajes más cool siendo el soldado del invierno, sino teniendo un camino de redención a lo largo de las películas hasta ser un héroe. Que de hecho si se ve en Falcon and the Winter Soldier, que fuera de que yo sé que hay algunos que tienen prejuicios respecto a esta serie, a mí particularmente me gustó y me agradó que hayan hecho hincapié en cómo superaba sus traumas y consecuencias de sus años como el soldado del invierno, para poder vivir en paz, algo que termina obteniendo de cierta manera. Por lo que en Thunderbolts, aparte de que parece ser que va a ser el líder principal de este grupo, va a fungir como una especie de guía moral para el resto de integrantes de este grupo, porque como les dije, la mayoría de estos van a vivir aquejados por su pasado o su presente, buscando un propósito o redención, y Bucky ha podido resarcir sus errores con el tiempo, de ser un villano a un héroe. Así que nada, por todo esto todos queremos ver más de Bucky en esta película. Ah, y también porque va a golpear un pollo. Tenía que mencionarlo, o sea, está tan fuera de contexto esta escena que a más de uno nos causa intriga y queremos saber por qué golpea al pollo, aunque probablemente sea para proteger a Bob, pero eso ya lo veremos en la película. Luego tenemos a John Walker, que yo sí quería volver a ver este personaje, porque es sin duda increíble en muchos aspectos, y o sea, yo puedo entender que hayan personas que no les haya gustado Falcon and the Winter Soldier, pero no podemos omitir el hecho de que John Walker es de los mejores personajes que se nos ha mostrado en Marvel en los últimos años. De hecho, para mí es el mejor personaje de Falcon and the Winter Soldier, es de los personajes más empatizables y humanos de este universo, porque en un inicio, si bien no te puede agradar, no quita que él siempre lo intentó ser un buen héroe, intentó ser un buen Capitán América, intentó siempre hacerlo desde el lado correcto, pero siempre hubo una fuerte presión sobre él, o sea, habían altas expectativas puestas sobre él, por lo que no quería decepcionar a nadie, por lo que lo intentó, pero siempre que lo hacía había una especie de decepción o de rechazo de parte de los demás, e incluso de los propios protagonistas, que no le dieron la oportunidad de que él podía hacerlo bien como Capitán América. Esto deriva que se inyecta el suero y ya sabemos cómo terminó eso. Pero el punto clave que lo define es más adelante, cuando este tiene la oportunidad de capturar a Carly, quien mató a su amigo, cumplir su entre comillas venganza o salvar a las personas que lo destituyeron de su cargo. Pero él elige lo segundo, lo que me demostró que Walker es de los personajes más humanos de este universo, porque él no es perfecto. Nos guste o no, cometer errores en la vida es de humanos. Pero ojo, Walker tendrá que lidiar y pagar el precio por haber matado a alguien, pero eso no significa que no pueda resarcir sus errores y seguir haciendo lo correcto o al menos intentarlo. Porque Walker no es ese típico héroe perfecto que te quieren vender. Él es un héroe más humano, porque sí, quiere hacer lo correcto, pero eso no implica que no vaya a cometer errores en el camino. Por eso para mí Walker es como ese héroe caído que de una u otra manera siempre intentó hacer lo correcto, pero por diferentes agentes externos siempre se lo impidieron o dificultaron. Por lo que Walker en Thunderbolts va a seguir con ese camino de redención. Porque como vimos, Valentina le dio una entre comillas segunda oportunidad para resarcir sus errores. Aunque sabemos que ahí hay intereses de por medio. Aunque yo creo que ese camino de redención va a seguir estando difícil, porque ahora que trabaja para Valentina y por lo visto en los avances, ahora él es un tipo de antihéroe. Y fuera de lo interesante que va a ser ver cómo Walker está lidiando con los errores que cometió como Capitán América, sobre todo de manera interna, pero con los Thunderbolts parece ser que se le va a dar otra oportunidad para demostrar que puede ser un héroe. Y en base a esto, al igual que Yelena, aquí se definirá si Walker es completamente un héroe o seguirá en el camino de ser un antihéroe. Y además, bueno, no sé si esto lo considerarían como un spoiler, pero aparentemente se ha divorciado de su esposa. O sea, no sé si esto está confirmado, porque para mí por ahora es solo un rumor, pero en caso de ser cierto, bueno viejo, la vida es difícil sin duda, y yo pensando que le estaba yendo bien porque bueno, aparentemente tiene un hijo, pero nada, apunta a que no va a decepcionar en Thunderbolts. Luego tenemos a Red Guardian, que yo creo que va a ser el corazón del grupo, porque por los avances se ha denotado que es quien más entusiasmo le va a tener a este equipo, y además vamos a ver cómo está actualmente la relación entre él y Yelena, que se nota que está mejor, siendo que ahora son como padre e hija completamente, porque créanme o no, Red Guardian va a ser ese apoyo paternal para Yelena a lo largo de la película, o es lo que apunta a ser, y de no ser por la información reciente de... yo no estaría tan preocupado por lo que le pase a Red Guardian, aunque no descarto que por la relación de Red Guardian con Yelena nos van a regalar una escena bastante emotiva, aunque creo que es bueno que haya de una u otra manera sigue desarrollo esta relación de padre e hija, porque cuando llegue el desmadre en...
quién sabe lo que le podría pasar a uno de estos dos, aviso nomás. Lo único que me preocupa un poco es la comedia que van a manejar con Red Guardian. O sea, al final de cuentas me cae bien este personaje, pero espero que no se excedan con su comedia. Por otro lado tenemos a Ghost, que a ver, capaz algunos no ubiquen muy bien al personaje porque no se vieron Ant-Man and the Wasp, lo que creo que sí es algo entendible, pero siendo honesto, Ghost no es que haya sido la gran antagonista en esa película, pero extrañamente, sin ninguna razón en específico, a mí el personaje me cayó bien. No creo que haya sido un horrible personaje, solo que no tuvo tanta trascendencia, pero a rasgos generales es entendible el personaje, o sea, sus motivaciones son entendibles. Ella simplemente quería robar partículas del reino cuántico para salvarse, aunque el costo implicaba que Janet muriera. Y como les dije, es de esos personajes que por alguna razón me caen bien. Y en Thunderbolts veremos que ahora maneja mejor sus poderes sin ese condicionante de poder morir, y que probablemente nos regalará uno que otro buen momento en este equipo. Por lo que yo quiero ver y saber más de este personaje, aunque no creo que se dé del todo. Y esto es algo contradictorio con lo que dije minutos atrás sobre que estos personajes iban a tener más tiempo en pantalla, pero me suena o se nota bastante que Yelena, Bucky, Walker y probablemente Red Guardian van a tener más tiempo en pantalla. Y Ghost parece que no. Espero que ese no sea el caso, aunque las cosas apunten a que van a ser así. Luego tenemos a Taskmaster, y no tengo muchas cosas que decir respecto a este personaje, porque honestamente lo que nos dieron al final con él, o mejor dicho con ella en Black Widow, me dejó un mal sabor de boca. Pero con que tenga una participación decente en la película, yo estoy contento. Porque ojo, el giro malísimo que tuvo el personaje en Black Widow no quita que tiene habilidades geniales y que las vamos a ver en Thunderbolts, aunque afortunadamente o desafortunadamente para otros, Taskmaster parece ser que no la va a contar en esta película, y no lo digo yo, lo dicen los avances, los fans, así que creo que es casi un hecho que algo le va a pasar a este personaje, ya sea desde el inicio de la película o al enfrentarse a Sentry. Y hablando de Sentry, esta es la primera aparición de este personaje en este universo, y es probablemente el personaje que más me emociona ver en esta película, porque para aquellos que no lo sabían, o si ya lo sabían, sabrán que Sentry tiene un poder que equivale a 1.000.000 de soles explotando, o sea, es de los personajes más poderosos en Marvel. Viejo, se enfrentó al tú a tú ante ese Hulk de World War Hulk. Asimismo, sabrán que Sentry tiene una segunda personalidad, por así decirlo, y esa es la entidad de The Void, que solo busca la destrucción del universo. Y esa es de las cosas más interesantes del personaje, esa lucha interna de Sentry por no liberar a The Void o que lo controle. Y hablando ya del personaje dentro de la película, Sentry se llama Bob, que por lo que hemos visto es alguien un poco ingenuo e inocente y probablemente manipulable. Por eso mismo yo creo que él debió de haber aceptado ser parte de un experimento del gobierno, por algo lleva esa ropa cuando los Thunderbolts lo conocen. Y de seguro Bob quería ser un héroe, pero las cosas no salieron exactamente como se pensaban. De hecho, por algunas escenas de los avances, parece ser que Bob recién descubrirá o utilizará sus poderes, por lo que aún no es consciente de la magnitud del poder que tiene. Y por esto mismo, al igual que en los cómics, vamos a ver la manifestación de la entidad de The Void, cosa que pinta muy bien por ahora, porque viejo, esa escena de Bob siendo disparado por estos soldados y que las balas solo reboten y Bob los mire con cara de ya valieron, me hizo decir que llamen a Dios. Como ven, Bob en gran parte de la película va a estar descubriendo y tratando de controlar sus poderes, con los Thunderbolts entre comillas ayudándolo y vigilándolo para que no se salga de control. Pero eventualmente todos sabemos que la cosa se va a descontrolar, derrotando a todos los Thunderbolts y mandando a volar literalmente a Red Guardian. Digo, algo va a tener que pasar en el medio para que la entidad de The Void se manifieste completamente. Y debo de resaltar que cuando vi esta otra imagen de The Void ahí volando en el cielo, dije de nuevo, llamen a Dios, ¿no? Y aún a pesar de todo lo que les mencioné, muchos aún tienen el miedo o intriga de que nerfeen a Sentry. Y a ver, yo creo que Marvel es consciente del poder bestial que tiene Sentry, que claro, esto no ha sido una excepción para que Marvel en otras ocasiones arruine uno que otro personaje, pero teniendo en cuenta el nivel de escritura que va a tener la película y por otros factores que ya mencioné, no creo que lo nerfeen ni se manden una especie de Red Hulk. De hecho, yo creo que los Thunderbolts no van a derrotar a Sentry, más sí retenerlo, es decir, encontrar el modo de controlarlo temporalmente por ahora, o algo por el estilo. Y ojo, espero una explicación coherente para que puedan retener a Sentry, porque si se salen con cualquier cosa de la manga para poder librarse de él, pues lo van a arruinar completamente. Capaz le estoy teniendo demasiado fe a la película en esto, claro será si me equivoco, pero por ahora pinta que Sentry será de las mejores cosas que nos va a entregar Thunderbolts, atendiendo a que han manejado de una manera muy buena y misteriosa su aparición en la película, porque solo hemos visto más apariciones de Bob y de Sentry y de Void casi muy poco, por lo que yo creo que se lo están guardando para verlo en la película, así que ahí vamos bien Marvel. Y por último tenemos que hablar de Valentina Alegre de Fontaine, quien va a reclutar a los Thunderbolts. Y me encanta mucho no solo volver a verla, sino que por fin va a tener un poco más de protagonismo que en previas entregas de este universo. Y el personaje de Valentina es muy bueno en pocas palabras, no solo por el humor característico que maneja, sino que tiende a parecer una villana, pero con ápices de que quiere proteger a su nación cueste lo que cueste, pero a la vez sacando un beneficio propio. Por eso vemos que en esta película ella le planteará al gobierno la iniciativa de los Thunderbolts, atendiendo a que ellos serían más manejables porque trabajarían para el gobierno y cumplirían misiones como soldados del gobierno, pero obviamente siendo dirigidos por Valentina. Es evidente que ahí hay intereses de por medio por parte de Valentina. De hecho, algo curioso es cómo Bob conoce a los Thunderbolts, porque para mí Valentina los envió a ese lugar, o uno, para eliminar a Bob, o dos, para traerlo con ella.
teniendo en cuenta la magnitud de sus poderes, aunque para mí es más probable la segunda opción. Y Valentina va a querer manipular al buen Bob para que se convierta en Sentry, y utilizarlo para sacar algún tipo de provecho, para ella o el gobierno. Así que nada, Valentina promete mucho en esta película. De hecho, no me sorprendería que ella sepa uno que otro dato sobre el desmadre multiversal que se avecina. Y ya para terminar, a ver, esto no tiene tanto que ver con la película, pero es uno de los factores que le está haciendo bien a esta misma, y es el misterio por cómo vienen manejando la película. Que aparte de lo de Sentry, que es algo que hasta ahora han estado manejando muy bien en lo que respecta a la película, ya sea desde su apariencia, sus poderes, cómo los obtuvo, cómo se manifestará la entidad de The Void o cómo se puede controlar, o sea, ya entienden a lo que voy. Y asimismo está la trama, porque solamente por ahora sabemos que en un inicio se nos presentará a los Thunderbolts, cómo están actualmente, los conflictos que tienen. Se dará la iniciativa de los Thunderbolts, aunque creo que es más una excusa para que, bueno, se controle a Sentry, por así decirlo. Los Thunderbolts se conocerán, liberarán entre comillas a Bob. Luego será su llegada a la ex Torre de los Vengadores y el posterior conflicto con Sentry o The Void. Y ya está, eso es todo lo que sabemos hasta ahora, al menos basándonos en lo que Marvel ha publicado oficialmente. Y creo que todos somos conscientes de que Marvel a veces suele revelar más de lo necesario de una película en sus avances. Pero en Thunderbolts no es el caso, porque al menos haciendo un análisis de todos los avances que han sacado hasta ahora, solo se nos ha mostrado el 50% de la película y ya está. El otro 50% es una incógnita total. Y esto es algo que aporta muchas veces positivamente a una película, porque el saber muy poco de una película la hace más entretenida al momento de verla. Y me gusta esa intriga con la que manejan no solo el tema de la historia y de los personajes, sino el tono que va a tener la película. Porque al menos por ahora pinta que va a tener un tono más serio, con toques de humor ácido, obviamente excepcionando a Red Guardian. Y como verán, tenemos guionistas que tienen una muy buena escritura, que se ha demostrado por previos proyectos en los que han trabajado. Tenemos un director que al menos hasta ahora ha tenido trabajos, entre comillas, buenos, pero que no son malos. Tenemos música, fotografía y edición un poco inusual, pero que no deja de hacerlo entretenido y algo novedoso para Marvel. Y el propio diseño de producción, que de una u otra manera tiene algo de influencia de la productora A24. Personajes en su mayoría interesantes, novedosos y geniales de ver. Y una historia que pinta que se va a salir de ese parámetro habitual de las películas de villanos convirtiéndose en héroes, para hacer algo novedoso y muy bueno. Y con todo esto es por lo que yo pienso que Thunderbolts va a ser una de las mejores películas de Marvel. Y miren, originalmente yo quería que este video fuera solo más hablando desde lo emocional, pero uno, es algo que muchos ya suelen hacer al día de hoy, y dos, en base a la emoción a veces puedes llegar a errarlo. Por eso me centré bastante en lo que es el tema de la producción, porque en base a eso se hace ver o pensar que la historia y los personajes los va a desarrollar de manera un poco más profunda. Pero al menos hasta ahora se ha demostrado que la película tiende a que va a ser buena, o sea, independientemente si es una película de superhéroes o no. Y ya para finalizar, solo decirles que este video está hecho por un fan más que ha esperado bastante por esta película. O sea, no tienen idea lo indescriptible que es mi emoción por esta película. La espera fue de más de 2 años y ya estamos a poco de su estreno. Tremendo. Independientemente de mi emoción por lo que yo quiero ver en la película, o sea, las cosas que me tienen intrigado, yo solamente espero que la película sea simplemente entretenida y que, bueno, que Marvel nos entregue un producto de calidad. Y si no termina siendo así, Dios no quiera, bueno, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? Obviamente estaría decepcionado, pero como ven, soy consciente de que todo puede pasar, así que no me confío de más. Claro será si este video termina envejeciendo muy mal o termina siendo un video algo decoroso del canal. Bueno, eso lo descubriremos el 1 o 2 de mayo o 30 de abril, dependiendo de en qué país te encuentres. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.